penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, poniendo al descubierto los más secretos pensamientos e intenciones. Deja en claro si son buenos o malos. Iglesia de Cristo Ebenecer Tegucigalpa presenta. Hermano, el enemigo siempre va a querer ponerle una cosita para que usted resbale. Pero usted es hijo de Dios, usted está fortalecido por el poder del Espíritu Santo. Cristo mora ahí, usted anda con Él. A donde quiera que vayas, hijo mío, yo voy contigo, no tienes nada que temer. Y donde ponga tus pies, declara lo que es tuyo. Y todo lo que toca en tus manos será prosperado, porque yo soy tu Dios. ¡Ja! ¡Aleluya! ¡Que tiemblen! La Biblia, palabra viva y eficaz. Hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Es una alegría para nosotros estar aquí y poder entrar a sus hogares. Gracias por este tiempo, Señor, que nos das para poder platicar con nuestros hermanos. Que el Dios Todopoderoso dé paz y tranquilidad a quien nos escucha. Gracias por este tiempo y da las bendiciones, Señor, que sobreabunde en cada familia. Vamos a hablar un poco sobre una pregunta que hace el mismo Señor Jesucristo en Lucas. Está en Lucas 18 y se trata de un juez, la viuda y el juez justo. Entonces se trata la parábola. Y a mí me gustaría que la leyéramos porque tiene una gran importancia, sobre todo para nosotros los cristianos, los creyentes. Me gustaría que si pudiéramos leer esa que está en Lucas 18, del 1 al 8 creo que es. Pongamos atención porque es bien interesante. Parábola de la viuda y el juez injusto. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Miren qué interesante, porque la viuda seguía insistiendo detrás del juez. Donde quiera que iba el juez, ella iba y siempre le recordaba que hiciera justicia. Hasta que por fin hizo la justicia, pero lo importante aquí es sobre la oración. Que muchas veces nosotros oramos y queremos ya los resultados, queremos ver esto, claro, el necesitado, así es, el que espera se desespera. Pero la pregunta aquí que me llamó la atención es: os digo en el 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Fíjese que dice hallará fe en la tierra. Nosotros, cuando vamos a orar, tenemos que insistir, orar, clamar, levantar las manos,
y clamar al Señor para pedirle por lo que necesitamos. Él está presto, en su palabra Él no miente. Pero me llama a mí la atención en esto. Hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre. Hallará fe en la tierra. La fe en Dios y su segunda venida en Cristo son la base fundamental para la salvación. Son la base fundamental para la salvación, la fe. Y alguien me va a decir, pastor, pero ¿y dónde queda la obediencia? Bueno, ya vamos a ver más adelante. La obediencia es bueno obedecer. Es bueno obedecer. Porque dice que el obedecer, la obediencia vale más que muchos sacrificios. Y las grosuras. Miren. Y la paciencia. Obedecer. Pero en este caso, queremos hablar en la conclusión de la parábola está esta pregunta: ¿hallará fe en la tierra cuando Él venga por segunda vez? Da la impresión que la parábola contada por el Señor Jesucristo de un juez injusto responde a las demandas de justicia de la viuda, no porque quiera hacerle a ella un favor, sino porque desea librarse de ella que necesitaba e insistentemente acude a él, casi obligada, porque todo el tiempo le andaba pidiendo. Insistía con el juez que quisiera justicia. Entonces el juez dijo: bueno, le voy a hacer justicia porque por todos lados me sale. Voy al mercado, ahí está la viuda diciéndome: señor juez, ¿cuándo va a hacer justicia? Iba al súper, ahí estaba la viuda. O sea, era insistente. Yo conocí una historia de una señora italiana que ella dio su testimonio. Y ella oraba todo el tiempo para que su esposo se convirtiera. Su esposo estaba en la mafia. Y ella quería que su esposo se convirtiera. Ella siempre estaba orando por él para que pudiera convertirse, que llegara a los pies de Cristo. Pero una vez los enemigos querían matarla a ella. Y le mandaron dos pistoleros a matarla. Y la señora siempre orando y salía sola a la calle. Pues en una de esas le salieron los dos pistoleros ahí y le dijeron: señora, estamos aquí para quitarle la vida a usted. Así nomás, tenemos orden de matarla. Y la señora solo les dijo: solo les pido un momentito, no me van a matar de todas maneras, pero solo les pido un momentito para orar por ustedes. Dice: pues Señor, no les tomes en cuenta mi muerte a estos dos, porque no te conocen a ti, Señor, al único Dios verdadero, no te conocen. Ellos tienen dañado su corazón, ellos sienten odio y rencor, y la vida para ellos no cuesta nada. Así como matan aquí, pueden matar en todos lados y no tienen ni siquiera remordimiento. Señor, ten misericordia de ellos. Cuando ella abrió sus ojos, vio que los dos personas que iban a matarla estaban de rodillas, llorando. Y les dice: ¿qué pasó? ¿Por qué están así? No, señora, perdona, no la vamos a matar. Y tampoco podemos regresar a donde nos mandaron, para acá, porque también nos van a matar. Y entonces dice la señora: bueno,
yo no tengo mucho dinero, pero si ustedes me quieren cuidar a mí, yo les voy a pagar. Y se convirtieron aquellos dos hombres en ayuda de la señora. La andaban donde quiera que veía, la andaban cuidando. Miren lo que hace Dios, hermano. Miren lo que hace Dios. Él puede cambiar una mente, Él puede cambiar un corazón, Él puede ponerle un corazón con sentimiento, puede ponerle pensamientos de paz, de tranquilidad, de gozo, de alegría. Él quiere sanarle ese corazón, ¿sí? El que tiene usted y el mío. Él quiere sanarlo. Hallará. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Fíjese que estamos hablando de que mostrar la fe en Dios y la segunda venida de Cristo son las bases de la salvación. Esta palabra es contada por el Señor, pero al final Él dice, hallará el Hijo del Hombre cuando regrese fe en la tierra. El Señor Jesús interpreta la parábola indicando que si un juez, siendo injusto, al fin hace de administrar justicia, cuanto más ha de impartir justicia Dios a nosotros, siendo que no solamente es justo, sino que también nos considera, porque somos escogidos y somos el pueblo escogido y Él es un Dios de misericordia, nos considera. ¿Cómo no nos va a perdonar? Acuérdense que nosotros, hermanos, nacimos ya desde el nacimiento de engendrado, nacimos con pecado, nacimos muertos por el pecado. Y el Señor nos encuentra y empezamos a trabajar en nosotros, empieza a trabajar en nosotros. Y empezamos a ver la luz poco a poco, hasta que la luz es grande y poderosa y nos quita de toda tiniebla. Porque el Señor nos da la mano y nos toma de la mano y nos saca de aquel abismo donde estábamos para llevarnos a la calle de la luz, para que tengamos una eternidad con Él, de misericordia, bondadoso, que sus hijos vayan creciendo a la sombra de un púlpito a través de la palabra de Dios, que usted pueda cambiar su vida completamente. Hallará fe en la tierra cuando Él venga. Mire usted se ha fijado que en el diluvio, cuando Noé le decían loco, le decían un montón de cosas, nadie dio una mano para poder poner un horcón o poner una tabla para lavar el arca, nadie. Él y sus hijos y sus nueras y su mujer, 8 personas, y construyeron la barca. Y todos se reían y miren, bueno, se imagina usted, y la maldad que había. Por eso dice, estos con sus labios me adoran, pero en su corazón están muy lejos de mí. No existo para ellos. Hay mucha maldad. Me arrepiento de haber creado al hombre. Con qué maldad, con qué frialdad viven. Se olvidan de quién es el Creador. Se olvidan quién les dio la vida. Se olvidan quién les dijo que se multiplicasen. Se olvidan quién les da el alimento. Se olvidan de todo. Y se vuelven a otros dioses. Y ahora en este tiempo, tal vez no tendremos, o si hay personas que tienen otros dioses, con D minúscula, pero también se inventan y viven dentro, entre pecho y espalda, cargando esos dioses de mentira, de engaño, de traición, de hipocresía, de falsedad, de maldad, de porquería. El Señor había prometido no más destrucción por agua. Pero ya con esto que estamos viviendo, usted no se ha puesto a pensar, hermano, no se ha puesto a pensar qué estará pasando para que se meten el agua, limpian
se meten, vuelve a crecer, se vuelven a salir, limpian, y otra, los ríos desbordados. En toda la zona norte, lluvia tras lluvia todos los días. Yo he estado comunicándome con el hermano Héctor Bardales, que estaba ahí en San Pedro. Hoy, el lunes va a venir para acá. Pero, digo yo, ¿por qué tanta lluvia? ¿Por qué tanta destrucción? ¿Por qué tanta miseria va a haber? Plagas de zancudos. Todos los animalitos muertos, los ganaderos perdieron, los cafetaleros perdieron. Los que tenían maíz, frijol, arroz, todos perdieron. Hermano, no es de doblar sus rodillas y clamarle al Altísimo: Señor, ten misericordia de tu pueblo. Y Él nos puede decir: si mi pueblo se humilla y me buscan, yo voy a sanar su tierra. Así de sencillo. Grande y maravilloso es nuestro Dios. El juez injusto responde a la demanda de la justicia de una viuda, no porque quiere hacerle justicia, sino porque desea librarse de ella. Y necesitaba, e insistentemente, ella acudía a él, donde quiera que iba y lo encontraba. Ya lo había sacado de quicio, como dice la gente. Pero le hizo justicia. El Señor Jesús interpreta la palabra indicando que si un juez, siendo injusto, a fin de hacer y administrar justicia, cuanto más hay impartir justicia a Dios a nosotros. Cuanto más no impartir justicia a Dios a nosotros, siendo que no solamente es justo, sino que también nos considera como sus escogidos, como un pueblo escogido, nación santa. ¿Qué le parece? ¿Cómo no lo va a hacer justicia? ¿Cómo no va a volver a escuchar nuestras oraciones? Hermanos, tenemos nosotros que ir viendo poco a poco cómo el Señor está trabajando en nuestras vidas. La parábola es acerca de la oración. La parábola acerca de la oración y la disponibilidad del Padre a atender nuestras súplicas. Cuando usted ora, porque necesita y quiere que el Padre atienda nuestras oraciones, nuestras súplicas. Pero al final Jesús habla de que Dios hará justicia, pero esa justicia se llevará a cabo cuando el Hijo del Hombre venga. Y se añade la segunda vez, puesto que es obvio, y entonces relaciona la fe con la justicia dispensada por medio de Dios en la segunda venida. La fe. Entonces relaciona la fe con la justicia dispensada por Dios en la segunda venida. Hallará, cuando Él venga, hallará fe en la tierra. ¿Tendrá fe la gente? ¿Tendrá fe sus seguidores? ¿O le fallaremos los que están seguros? Reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Fíjese usted, es tremendo, mi hermano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que estar firmes en la fe. Y alguien puede decir, bueno, ¿y la obediencia? También tenemos que estar firmes en la fe para poder obedecer. Gracias a Dios.
¿Por qué Jesús pregunta si habrá obediencia en la tierra? ¿Será justicia divina? Si no lo es, tendrá bases importantes, que seamos obedientes o no. ¿Y qué tiene que ver esto con la segunda venida? Pues cuando Él venga, necesita que la gente sí tenga fe. Ahora, la obediencia juega un papel importante. Y la atención, poner atención más que la grosura y la obediencia, es más que los sacrificios. Pero, ¿qué tipo de obediencia es la que tiene usted? ¿Es la que tengo yo? ¿Qué tipo de obediencia? Porque mucha gente dice, sí, yo obedezco al Señor. ¿Pero por qué le obedece? Esta pregunta sobre la obediencia y la fe y la relación que tiene con la salvación son inquietudes que han perseguido a los hombres por todo el tiempo, porque no entienden, porque obedecer no simplemente decir, sí, acepto, hago esto o no lo hago. Mire, los hombres desde el Edén siguen siendo una causa de confusión, porque desde ahí comienza, óigame bien, hasta de discusión entre los eruditos y nosotros los que somos hijos de Dios. Cuando se habla mucho de la fe, no se menciona la obediencia, enseguida algunos piensan que somos nosotros antinominados o permisivos. Cuando se habla de obediencia y poco de fe, siempre hay que decir que somos conservadores o legalistas, pero la obediencia viene por la fe. Por eso hoy, con la dirección del Espíritu Santo, fíjese bien, vamos a exponer lo que la Biblia enseña acerca de la relación entre dos términos. ¿Por qué Jesús habló de fe y no de obediencia? La gente se pregunta. Porque hemos hablado bastante sobre la obediencia. Bueno, la respuesta es simple. Jesús está hablando que cuando Él regrese buscará a su pueblo, reunido de los 4 puntos cardinales del este, del oeste, del sur y del norte y del sur, como quiera, para consumar y completar de forma absoluta la salvación del hombre, no ya del dominio del pecado, sino de su presencia en el mundo, en su naturaleza humana. O sea, nada podrá incitarnos a pecar, ni lo interior ni lo exterior. Y sabemos que salvación es por gracia, pero por medio de la fe. Por gracia, pero por medio de la fe. De hecho, es bueno establecer que la fe, oiga bien, que la fe es el mejor medio de encontrar la gracia. La fe es el mejor medio de encontrar la gracia. Si no, el único medio de encontrar gracia, y por eso es porque Dios viene a hacer justicia basado en la gracia que ha dispensado a aquellos que por fe aceptaron el sacrificio en la cruz de su Hijo. Por eso Jesús no puede hablar de obediencia, sino de fe. De fe. Aunque Él fue obediente hasta la cruz. Mire qué tremendo esto. La fe de Jesús. Sin embargo, ellos si no aceptan por fe a Jesús, no podrán ser recipientes de la gracia divina. Y casi siempre digo esto. Alguien pregunta, bueno, ¿y entonces qué va a hacer Dios con los aborígenes que no supieron nunca de Jesús? Eso se lo preguntaremos a Dios allá. Pero Dios da y juzga según lo que da y según los que lo conocen. No pedirá a nadie cuentas de lo que no haya recibido.
Yo también sé que Dios es soberano y tendrá misericordia de quien tendrá misericordia, de quien tiene misericordia. Usted tiene misericordia, van a tener misericordia de usted, sin tener que dar de ellos cuenta a nadie de sus actos, porque Él es todopoderoso. Porque todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No sé qué hará Dios, pero sé que la salvación es por fe en Cristo Jesús, no por un buen comportamiento. La salvación es por fe en Cristo Jesús y no por un buen comportamiento. Por eso la base de la justicia dispensada en su segunda venida será por fe. Si usted tiene fe, va a ser obediente. Porque no solo, ya le vamos a llegar cuántos clases de obediencia puede haber. Pero por la fe. Por eso Cristo pregunta que si hallará fe en la tierra. Y esto responde a la segunda pregunta. ¿Será que la obediencia no es la base de la justicia divina? Una pregunta. No, absolutamente no. Y añado, gracias a Dios que no, porque si la obediencia fuese la base de la justicia, estaríamos total e irremisiblemente perdidos, porque somos desobedientes. No obedecemos los mandatos de Dios. Como por el oír. La fe viene por el oír. Y la fe, y con fe, viene la obediencia. Por la fe viene la obediencia. Por eso decía, hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra. Hay que entender a nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida no viene a juzgar al mundo, sino a buscar a los redimidos y poner fin al pecado. Y Cristo no viene a juzgar por dos razones, porque el mundo entero ha sido condenado a muerte desde el Edén. Por eso dice que la paga del pecado es muerte. Y nacimos con una raíz de pecado, muertos en pecado. Él vino a buscarnos, a redimirlos, a darnos vida, a sacarnos de donde estaba, a perdonar el pecado, para que usted pueda alcanzar la vida eterna y esté en el lugar donde Cristo esté. Ahí estará usted con Él eternamente, porque nos reuniremos en la nube con Él para siempre. Aleluya. Pero hay que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué le parece? Sin fe es imposible agradar a Dios. Por el oír viene la fe, pero por oír la palabra viene la fe. Y la fe le va a producir ese tipo de obediencia, porque usted tiene fe para obedecer al Señor. Y no le va a obedecer a media, porque no es obedecer. Y al Señor no le gustan las cosas a media. Mi madre decía, medias ni de seda. Bueno, condenados a muerte desde el Edén. Dios dijo que el día que comieran del árbol prohibido de cierto morirán. O sea, la sentencia estaba aplicada a la desobediencia. Oiga bien, la sentencia estaba aplicada a la desobediencia. O como dicen por ahí, en el pecado ya venía, óigame, para que usted fuera disciplinado y corregir el pecado. Dios había hecho un plan de salvación antes de que el hombre pecara, postergando la ejecución de la sentencia de muerte eterna. Por eso el apóstol Pablo dice, óigame bien lo que dice el apóstol Pablo, a mí me gusta esto.
apóstol Pablo dice, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, que ya estábamos muertos en delitos y pecados, y por su sangre nos redimió. Así, hermano, usted dele gracias a Dios. Estábamos condenados, estábamos muertos en delitos y pecados, porque la paga del pecado no es que le va a tirar la mano, no es que la paga del pecado es muerte. Y punto. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea que ya estamos muertos eternamente desde que nacemos. La única vía de escape es aceptar a Jesús, que es el regalo de la vida eterna que nos da el Padre a través de Él, que Dios nos ha regalado y nos dio a Cristo. Por eso es que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de ser, analizar. ¿Tengo fe? Para el que cree y tiene fe, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Para el que obedece en fe, todo es posible. Somos obedientes. Es importante si somos obedientes o no. Déjeme decirle que es vital ser obedientes. Pero lo que debemos preguntarnos no es si somos obedientes o no, porque ya vimos que la justicia divina no será dispensada en base a ello. Lo que sí debemos preguntarnos es qué motiva mi obediencia. Mire lo que le estoy diciendo. Mire, la justicia divina será dispensada en base a ello. Lo que debemos preguntarnos es ¿qué motiva mi obediencia? ¿Qué es lo que motiva mi obediencia? ¿O solamente del diente al labio? ¿O solo digo sí y no hago nada? ¿Qué motiva mi obediencia? Déjeme explicar lo que estoy diciendo. El apóstol San Pablo dice que en la epístola a los romanos que él fue llamado al apostolado para llevar a las naciones a la obediencia de la fe. Óigame bien, te lo repito. El apóstol San Pablo dice en la epístola a los romanos que él fue llamado al apostolado para llevar a las naciones a la obediencia de la fe, por amor de su nombre. Y no lo dice una vez, sino 2 veces. Una al principio, y busquemos ahí Romanos capítulo 1:5, por favor. Romanos 1:5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Miren, oyó bien la partecita que dice a las naciones a la obediencia de la fe por amor a su nombre. A la obediencia de la fe. No es cualquier obediencia, hermano. Porque es que es de lógica, sentido común. Dice, si usted tiene fe, no cree. Y si no cree, ¿cómo va a obedecer? Y si no obedece, porque no tiene fe y no cree. Entonces dice, a la obediencia de la fe. Pueden haber otras obediencias. Entonces, a la obediencia de la fe. Y también está en el capítulo 16 de Romanos, en el versículo 26, póngale atención. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas
según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Oyó? ¿Oyó, mi hermano? Para que obedezcan a la fe. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Poco a poco el Señor va dándonos a conocer. Hay tantas cosas. Ayer, el domingo leíamos. Y cosas que ni te imaginas que existen, vas a conocer. Si no por el principio, dice al final del capítulo 16, porque el apóstol enfatiza que la obediencia tiene que ser de la fe o consecuencia de la fe en Dios, porque el apóstol Pablo se ve muy bien que hay obediencia que no responden a la fe. Hay obediencia que no responden a la fe. El apóstol Pablo desde muy pequeño fue instruido en la palabra y desde muy pequeño fue obediente. Pues él mismo declara que conforme a la justicia que es por la ley, o conforme a la justicia que es por la ley, sabe, o sea, que tiene que ser obediencia a los mandamientos. Él era irreprensible, sin embargo, según su propia palabra, en aquel tiempo estaban muertos en delitos y pecados. Mire qué interesante. Entonces la obediencia suya tiene que ser en la fe en Cristo Jesús para que sea efectiva. Porque hay otras obediencias. Dios dice un montón de cosas en la Biblia. Dice un montón de frases que son mandatos. ¿Las obedecemos? No. Porque no tenemos fe. A mí siempre me gusta aquel cuando el Señor dice, obedece, honra a tu padre y a tu madre, y se te alargarán los días de tu vida. Y todo lo que hagas te saldrá bien. Mire, pero la condición ¿cuál es? Obedecer, honrar al padre y a la madre. No ignorarlas, desde luego que no. Pero usted me va a decir, pastor, ¿y hay alguien que ignore a las madres? Sí, montones. Montones. Que ya cuando las miran que ya no pueden hacer nada, no las voltean ni a ver, ni las toman en cuenta, ya ni les dan sus centavitos. Eso. Hay varios tipos de obediencia. Hay obediencias que no responden a la fe. Por eso, sabe que hay obediencia por temor, que hay obediencia por orgullo, por deseos de reconocimiento, por incomprensión, por presunción, en fin, por muchas razones. Y por ello que enfatiza que la única obediencia que vale ante Dios es la que es consecuencia de la fe, por amor. Se lo voy a leer. Aquí lo tengo anotado. Lo voy a leer. Por eso saben que hay obediencia por temor. Oiga bien, por temor. Hay obediencia por orgullo, por deseos de reconocimiento, que me sobe la espalda y me ponga la mano en la cabeza, por incomprensión, por presunción y en fin, por muchas razones. Y por ello que enfatice que la única obediencia que vale ante los ojos de Dios, la única obediencia que vale ante Dios es la que es consecuencia de la fe por amor. Aleluya. Aleluya. Mire, obediencia por la fe y que tenga amor. Hermano,
hemos hablado bastante de esto. ¿Cuántas veces en la Biblia encontramos un montón de promesas que el Señor nos da? Que el Señor nos da para que nosotros podamos aplicarlas. Y sin embargo, no podemos, no lo hacemos porque no queremos, o porque no sabemos, o porque no es, o tenemos mucho orgullo. En fin, cualquier cosa. Ama a tu hermano, ama a tu prójimo. Y ahorita, miren, con estas cosas de las pandemias y con estas cosas de las inundaciones y cuántas cosas, ¿cuánto prójimo hay? ¿Cuánto hermano necesita de su mano? Obediencia por temor, obediencia por orgullo, por deseos de reconocimiento, por incomprensión, por presunción y en fin, por muchas razones. Y es por ello que enfatiza que la única obediencia que vale ante Dios es la que es consecuencia de la fe, por amor. ¿Qué le parece, mi querido hermano? Por amor. La obediencia que no es resultado de la fe no es aceptada por Dios. La obediencia que no es resultado de la fe no es aceptado por Dios, porque Dios es justo, y para que Dios juntamente acepte la obediencia humana como suficiente, esta tiene que ser perfecta y perfecta todo el tiempo, pues de lo contrario no lo es. Pero ciertamente sabemos que hay hombres que haga bien y nunca peque. Leamos Eclesiastés 7:20, a ver qué nos dice. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Mire, pero todos sabemos que ciertamente no hay hombre que haga bien y nunca peque. Por eso solo la obediencia, que es consecuencia de la fe, puede ser aceptada. No hay quien no peque. Somos pecadores. Tremendo. ¿Qué le parece, mi hermano? Obedecer en la fe. Pues es sencillo. Si usted obedece a su padre cuando él le da una orden y usted tiene fe, que es su padre, usted va a hacer lo que le dice. Pero si no, que obedece. Si está acostumbrado a que le griten y que le peguen para que haga tal cosa, lo disciplina para que aprenda a obedecer. Porque hay que tener fe en aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Hay que tener fe en aquel que bajó del cielo y vino aquí a la tierra a nacer como cualquier ser humano. Pasó la edad de niño, adolescente y hombre, para enseñarnos que puede, usted puede. Y usted nos repite cada rato: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso es del diente al labio, pero en la práctica, nada. Nada. No hables mal de tu hermano, mintiendo, porque esas maldiciones que le estás echando se van a convertir en bendiciones. A él no le va a faltar nada, pero a ti te va a faltar todo, porque Jehová no es tu pastor. Usted puede luchar, hermano. Hay vicisitudes, errores y un montón de circunstancias en la vida a medida que va avanzando en ella. Pero hay un Dios todopoderoso que sabe y mira su mente y mira su corazón.
Él lee lo que hay ahí en ese corazón. Pero ¿qué sucede? No creemos, no tenemos fe, estamos completamente mal. Entonces el hombre tiene que cambiar, porque solamente usted, mire que detrás de usted hay más gente. Detrás de usted está la compañera, su amada, su esposa, como quiera llamarle, la negrita, la chinita o como quiera llamarle. Y detrás de ella también están los frutos de los hijos que Dios le da, los hijos que Dios le da. Ellos van a recibir las bendiciones que usted reciba, porque usted es el sacerdote de la casa. Pero cuando tu obediencia, por buena que sea, no es consecuencia de tu fe, es pecado. Pecado. Pero cuando tu obediencia, por buena que sea, no es consecuencia de tu fe, es pecado ante Dios, porque todo lo que en términos espirituales se hace, si no proviene de fe, es pecado. Romanos 14, 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Mira, hermano, no es que estamos inventando nada. Y el Señor le está hablando claramente, apunte ese versículo, Romanos 14, 23. Es pecado ante Dios, porque todo lo que en términos espirituales se hace, si no proviene de fe, es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Separados de la voluntad de Dios. Apártate de mí, que no te conozco. Apártate, que estás enturbiando el agua. No te conozco. Cosa seria, hermano, cosa seria. Lea ese versículo. ¿Y cuántas veces nosotros cometemos ese pecado? Porque todo el que no edifica en la roca que es Cristo, entonces ha edificado en la arena. Y cualquier viento de doctrina lo tira, lo bota, se lo destruye, lo desbarata, lo pierde. Se lo lleva el agua y se lo lleva el viento. Porque no estaba firme en la roca. Había construido en la arena. Y el agua lava la arena. Y el viento, porque no tiene fortaleza en las raíces, no hay bases fundamentales. Qué cosas, hermano. Mire, este martes ha sido de un aprendizaje grande. La fe da paz. Vamos a leer Romanos 5.1. Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Hermano, y si usted tiene paz con Dios, ¿se ha preguntado usted cuánto tiempo ha vivido en paz? ¿O tiene paz? Si está enfermo, no tiene paz.
Si no hay comida, no tiene paz. Las deudas le quitan la paz. Si no tiene paz, no duerme. Se está durmiendo en el día. La paz viene completa, con sanidad, con alimento, con salud, que no falte nada. Y entonces, ¿por qué no me ponen a prueba ustedes a ver si yo no le abro las ventanas de los cielos y le doy hasta que sobreabunde? ¿O no te gusta que sobreabunde en tu casa? ¿A quién no le va a gustar que sobreabunde, hermano? En vez de ir a comprar 5 plátanos, tiene un racimo de plátanos o de chatas que los tenemos de allá de Juticalpa. Es abundancia. En vez de tener un choricito, le traen un rimero así de tripa, miren, de chorizo. Dios da, hombre. Pero la obedezca por fe. Por fe, el Señor le va a dar todo lo que usted necesita. Porque Él conoce lo que hay en su mente y reprenda todo pensamiento negativo, y conoce lo que hay en su corazón, reprenda todo aquello que no le agrada al Señor. Trate de honrarlo a Él. Ahora, si usted va a servir, tiene que ir a servir con amor, con tranquilidad, con paz, con alegría. Le dan un privilegio grande y ni siquiera se acerca, hermano. Es que estoy enojado con el pastor y con la pastora, por eso no voy yo a la iglesia. ¿Cuál es el problema si el pastor y la pastora no están enojados con usted? Usted está enojada con Dios o resentida con Dios. ¿Qué le pasa, hermana? Hermano, miren, usted tiene que tener esa comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y pídale, clame y enséñele a su familia a clamarle a Dios, que es el único. O ya se le olvidó quién lo tiene donde está, o quién lo viste y quién lo calza, o quién le da de comer, quién le sana a sus hijos. Nos hacemos los desentendidos porque queremos, pero no es así. Tenemos que seguir luchando. Y esa es la verdad. No tenemos que hacernos los desentendidos. Tenemos que luchar. Bien. La fe da paz. Ya leímos. Son honestos. Viven en angustia de hecho. Eso era el caso de Pablo y de Nicodemo. Pablo estaba inconforme con su vida espiritual, pero se resistía a cambiarla y resistía la influencia del Espíritu Santo, porque él creía profunda y sinceramente que lo habían aprendido, a pesar que no tenía paz espiritual. Tuvo que cambiar, tuvieron que doblegarlo, bajarlo, cambiar completamente, perder la visión que tenía. Cuando abrió los ojos tenía otra visión. Ya estaba en manos de Cristo. Si usted tiene otra visión, cierre los ojos y órele al Señor para que le dé otro tipo de visión. Maravilloso, mi Rey y mi Señor. Hermoso. Por eso es que tenemos que estar nosotros siempre, siempre, hermano, pendientes de la voluntad de Dios.
Sablo dura cosas, te es de dar cosas sobre el aguijón. O sea, no me resistas, que te hace daño. Y como Pablo, para todo era celoso de la verdad, compungido pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? Quítame. Bástate mi gracia y punto. Obedece. Hermano, vamos a ir terminando. Vamos a ir terminando. Gracias a Dios. Todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga una vida eterna. La pregunta, ¿cómo puede hacerse eso? ¿Cómo puede llegar a ser una nueva criatura? Mirando a Jesús con fe, buscándolo como su Salvador, buscándolo a Él únicamente. Nicodemo ahora se sentía lo que le estaba diciendo, porque como un rabí judío había estudiado hasta que el cansancio la historia del pueblo hebreo en el desierto, él también tenía sus leyes y sus creencias. Nacer de nuevo, ¿cómo? Hermano, yo quería darle el último versículo, pero ¿tenemos uno todavía ahí? ¿Algún versículo que hemos leído? No, ok. Bueno, póngase de pie, mi querido hermano. Lea bien esos versículos que anotó. La fe, la obediencia suya tiene que ser por la fe. Y agarre el oír la palabra, trae fe. Porque la fe viene por el oír, pero oír la palabra de Dios. Y la obediencia por la fe es la que lo acerca a Cristo. Amén. Señor, estamos en tus manos en estos momentos en que estamos reunidos todos en nuestras casas. Sabemos que tu presencia está ahí, para ti no hay lugar cerrado y no hay distancia. Sé que tú estás ahí en medio de todos tus hijos y que estás dando sanidad divina y estás soplando, Señor, aliento de vida en esos hospitales, sanando enfermedades, limpiando enfermedades, quitando dolencias, apartándonos de todo peligro, de toda maldad, y bendiciendo a tu pueblo y bendiciendo a tu iglesia. Todas las actividades de la iglesia están en tus manos para la honra y gloria tuya. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, se quede permanente como huésped ahí en su casa. Hermanos, que Dios les bendiga grandemente en el nombre poderoso de Cristo Jesús, su Hijo amado, mi Señor. Amén y amén. Aleluya. Iglesia de Cristo de Ebenecer Tegucigalpa presentó la Biblia, palabra viva y eficaz.